la doctora Denise Dresser. A la cual el 15 de diciembre voy a estar con ella en la Ciudad de México porque el gobierno francés le entrega la Legión de Honor. Por méritos propios y por su preparación excepcional, por su capacidad de análisis, Denise Dresser ha logrado ser una de las mujeres periodistas más respetadas y conocidas de nuestros tiempos. Denise, además, tiene precisamente la calidad requerida para ser una extraordinaria candidata independiente a la presidencia de la República. Imaginen el nivel al que se elevaría el debate público con una representante ciudadana como lo es Denise Dresser. Así es como, después de una intensa semana, tenemos el gusto de cerrar este foro de mujeres y política con la presencia de Denise Dresser, una mujer de la que aprenderemos mucho. Bienvenida, queridísima y adorada Denise. Creo que voy a empezar abofeteando a Ninfa Cantú por destaparme. Le puso un título muy provocador a esta ponencia. Si yo fuera candidata independiente, ¿qué haría? Y fue un reto intelectual interesante que le agradezco a Ninfa, que quizá acabe siendo fútil, pero quizá no. Estamos aquí esta noche y desde hace muchas noches, atorados como país en un largo proceso de desencuentros, rupturas, corrupción, que fue minando la esperanza de dignificar y consolidar el régimen democrático del país. Aquí atorados en la angustia compartida ante la certidumbre de que la vida pública se ha corrompido, sin distinciones, sin matices entre partidos y gobernantes. He aquí la desilusión colectiva ante la prevalencia de la cercanía, la amistad y las lealtades políticas en el nombramiento de funcionarios públicos, ante la opacidad que persiste en el uso de nuestro dinero, el dinero público, cuando se reparte a nivel federal, estatal o municipal. Sigue ahí la repartición del botín partidario sin consecuencias, sin efectos, sin sanciones. Y por ello las palabras usadas para describir el sistema político son métrica del desencanto, son termómetro de la desilusión. Palabras como democracia incompleta, transición truncada, representación fallida. En vez de responder a intereses públicos, la política suele promover intereses particulares. En lugar de resolver problemas, el andamiaje institucional los patea hacia adelante. En vez de generar incentivos para la representación, las reglas actuales impiden que ocurra. A ver, alcen la mano aquí los que sepan el nombre del diputado o la diputada por quien votaron en junio. Veo quizás 5 manos de 200 personas. He ahí
nuestra crisis de representación evidenciada. Porque esa persona cuyo nombre no conocen o no recuerdan y por quien votaron, probablemente nunca más lo van a volver a ver, porque en 3 años o en 6 va a saltar a otra posición sin haber vuelto a Nuevo Laredo a rendir cuentas jamás. En lugar de empoderar ciudadanos, la transición termina encumbrando malolientes o innombrables. Nos hemos vuelto un país donde las reglas de la competencia solo están perpetuando la rotación de cuadros inaugurada por el PRI y aprovechada por otros partidos, montando así una democracia epidérmica que privilegia a una élite política que salta de puesto en puesto sin rendir cuentas por lo que hace ahí. Una democracia, sí, competitiva, pero impune. Y quizá por eso solo 4% de la población confía en los partidos. Solo 10% piensa que los legisladores legislan en su favor. Vemos a los partidos y ¿qué vemos ahí? Una historia de priización, de complicidades, de organizaciones que dijeron enarbolar algo distinto para después actuar igual cuando llegan al poder. Vemos partidos con algunas diferencias en cuanto a lo que nos ofrecen en cada elección, pero con demasiadas similitudes en cómo se comportan. Vemos pluralismo en la oferta política, pero mimetismo en el desempeño gubernamental. Partidos que se rehúsan a reducir gastos, que hacen promesas para después ignorarlas, que en lugar de combatir la impunidad, perpetúan sus peores prácticas. ¿Por qué? Pues esta democracia disfuncional que tenemos, que lleva a que en la última encuesta del Latinobarómetro los mexicanos estemos en el lugar hasta abajo de toda América Latina en términos de cómo evaluamos a nuestra democracia. Pues esta democracia, ¿qué hace? Rota élites, pero no representa ciudadanos, fomenta la competencia entre los partidos, pero no los obliga a regresar aquí y decirles qué están haciendo en su nombre. Reparte el poder, pero no garantiza su representatividad. La transición democrática ha vuelto a los partidos cárteles de la política. Operan como tales, deciden quién participa en ella y quién no, crean leyes antibronco en estado tras estado para evitar las candidaturas independientes, deciden las reglas del juego, resisten demandas para su reformulación, deciden cómo proteger su feudo. He ahí la protección que se le dio al Partido Verde. El Instituto Nacional Electoral reconoció que había violado la ley, pero no lo suficiente como para afectar la democracia. Y el mensaje que manda es que entonces se vale violar la ley y que seguimos siendo una democracia. ¿Realmente eso es cierto? Vemos a partidos que canalizan el dinero público para pagar actividades poco relacionadas con el bienestar de la sociedad, organizaciones multimillonarias que en lugar de tramitar demandas desde abajo, ofrecen empleo permanente a los de arriba. Agencias de colocación para una clase política financiada por ustedes y por mí, pero impermeable ante nuestras demandas. A ver, señoras y señores, en la última elección que se nos dijo fue un ejemplo de transparencia, pulcritud, competencia, de más de 16,000 candidatos, solo 397 se dignaron a presentar su declaración patrimonial, su declaración de impuestos y su declaración de conflicto de interés. Menos de una tercera parte de los candidatos a diputados entregaron su currículum al INE. La famosa equidad electoral por la cual peleamos en los 90s con sangre, sudor y lágrimas fue reducida a una farsa por las ilegalidades del Partido Verde
impulsadas por las televisoras y solapadas por las autoridades electorales. Solo hubo 127 candidatos independientes. Y es cierto, las candidaturas ciudadanas no son una panacea, no curan ni el cáncer ni el acné y tampoco rayan zanahorias, pero sí ofrecen fórmulas alternativas de participación ante partidos que han erigido muy altas barreras de entrada alrededor de su monopolio. Sí proveen una ruta de entrada para que ciudadanos puedan acceder a la vida política sin someterse a los mandatos de las maquinarias. Sí son una amenaza a partidos que se han divorciado de la agenda pública y que no hablan de nada que verdaderamente importe a quienes se ven obligados a votar por ellos. Sí son un correctivo a partidos que han perdido el rumbo, que han dejado de ser un puente, que han privilegiado la lógica patrimonial por encima de la función representativa. Como lo ha dicho Marco Enríquez Ominami, que fue candidato independiente en Chile, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, con más ideas, con más debate, con más candidatos, con más acceso, con más portavoces para los temas álgidos que los partidos no quieren tocar. Sí, la democracia es impensable sin los partidos, pero no deberían tener el monopolio sobre la participación en la esfera pública. Los partidos y los candidatos independientes pueden coexistir y complementarse, y el objetivo de las candidaturas independientes no es poner en jaque a la democracia, sino mejorarla. Las barreras legales y logísticas y de financiamiento a las candidaturas autónomas son superables. Lo que en México hace falta derrumbar son los prejuicios mentales y las barreras políticas que los partidos están creando por el temor que sienten ante fenómenos como el del Bronco en Monterrey o el de Pedro Kumamoto. ¿Qué pueden hacer las candidaturas ciudadanas? Pues empujar, por ejemplo, que en el debate político de este país haya una ley nacional anticorrupción que verdaderamente combata la corrupción, y eso tendría que incluir la posibilidad de que el propio presidente pueda ser investigado por actos de corrupción. Tendría que incluir una ley nacional de transparencia que hace a los partidos y a cada sujeto que reciba un peso de dinero público objeto de la ley de transparencia. Debería llevar a un debate nacional sobre cómo crear una ley de policías, porque llevamos años hablando de cómo profesionalizarla, y ahora va a haber el mando único, que lo único que va a hacer es unificar la corrupción y la disfuncionalidad policíaca. Deberían las candidaturas ciudadanas poner sobre la mesa la investigación a quienes han sido intocables en este sistema político, que en lugar de ser investigados acaban siendo subsecretarios en la Subsecretaría de Prevención del Delito o cónsules en Barcelona. Las candidaturas independientes deberían llevar a que, por ley y no como simple exhorto moral, cada funcionario y cada candidato de este país se viera obligado a presentar su declaración patrimonial, su declaración de conflicto de interés y su declaración de impuestos al inicio y al final de su gestión. Debería llevar a que acabaran las transferencias opacas y discrecionales a los sindicatos. Debería llevar a que terminaran las licitaciones amañadas, opacas y discrecionales, que son la razón detrás de por qué existe la Casa Blanca, o bueno, ahí está el escándalo del sexenio, la cloaca que es OHL. Las candidaturas independientes deberían llevar a una reforma del financiamiento a los partidos, reducirlo a la mitad y exigir transparencia total
en el uso del gasto público. En otras palabras, las candidaturas independientes deberían empujar recomendaciones que lleven a una renovación institucional indispensable. Contestando la pregunta provocadora que me hace Ninfa, ¿qué haría yo si fuera candidata independiente? Pues centraría mi campaña en 3 grandes ejes: crecimiento económico y competencia, combate integral a la corrupción, porque siempre se habla de combatir la corrupción, pero en los bueyes del compadre, y yo empezaría por combatirla dentro del propio gobierno. Y tercero, enseñar a los habitantes de este país a ser ciudadanos activos, participativos, exigentes, que conocen sus derechos y que se les enseña desde la escuela pública o en cualquier ámbito universitario de México a pelear por esos derechos. Estoy hablando entonces de crecimiento, corrupción y participación. A ver, empezando con el tema del crecimiento, del que nadie habla porque no es sexy. Pero señoras y señores, llevamos 20 años creciendo al 1.5% promedio anual. ¿Y por qué crecemos tan poco, siendo un país con una riqueza natural extraordinaria, con una ubicación geográfica envidiable, poblados por millones de personas talentosas y trabajadoras? Tan es así que cuando emigran a Estados Unidos, en menos de una generación, hacen todo lo que no lograrían hacer en México, que es acumular riqueza, educar a sus hijos e ir ascendiendo los escalafones de la movilidad social. Pues no crecemos por la simple razón de que somos el ejemplo emblemático de lo que el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz llama capitalismo de cuates, capitalismo de cómplices, ese andamiaje de monopolios y privilegios y posiciones dominantes. Quienes me siguen en Twitter saben que siempre pongo la broma del día, que es una burla a una política pública o a una decisión o una declaración que no puede ser más que una broma perversa. Y mi broma perversa de este día es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la nueva entidad regulatoria, creada con bombo y platillo por la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, acaba de anunciar que Televisa no es dominante en el sector de la televisión de paga, aunque concentra 64% del mercado. Entonces, vean dónde están los nudos que están aprisionando a nuestra economía. Están ahí en telecomunicaciones, en servicios financieros, en transporte, en energía. Ahí está la explicación de por qué no crecemos y por qué no somos más competitivos. Una mezcla de capitalismo de Estado y capitalismo oligárquico que distorsiona la operación de los mercados. Y ahí están los resultados de reformas que llevamos instrumentando desde los 80, bien intencionadas quizá, incluyendo las 11 reformas de ese sexenio, pero muy mal instrumentadas. Una economía que no crece lo suficiente, una élite empresarial que no compite lo suficiente, un rentismo extendido, y voy a explicar qué es eso, rent seeking, un modelo económico que concentra la riqueza. Hay mucha riqueza en México, pero la distribuye muy mal. A ver, he ahí la pesadilla cotidiana que padecen millones de ciudadanos, de consumidores sometidos a aquello que la literatura económica llama el rentismo. Las múltiples maneras en las que compañías, individuos, grupos privilegiados obtienen reglas del juego económico que los benefician. Licitaciones que los enriquecen, permisos que les permiten acumular demasiadas ganancias a expensas de nosotros, regulación que los protege. Ustedes y yo somos víctimas de una red de rentismo que beneficia a alguien como el dueño de una distribuidora de maíz, o el concesionario de una carretera privada, o el comprador de un banco rescatado con el Fobaproa, o al principal accionista de Teléfonos de México, o al operador de una Afore, alguien que no es un consumidor,
cualquiera, como ustedes o como yo. Pero ustedes y yo hacemos posible la fortuna de los rentistas, de los multimillonarios mexicanos en la lista Forbes. Cada vez que hacemos ¿qué? Cada vez que pagamos la cuenta telefónica, la conexión a internet, el huevo cuando hay especulación a un precio demasiado alto, la comisión por las afores, la comisión por la tarjeta de crédito, ejemplo tras ejemplo de rentas extraídas a través de la manipulación de los mercados. A ver, ahí está el ejemplo de los bancos. La pregunta sin respuesta, el misterio sin solución. A ver, ¿por qué los bancos, los márgenes de ganancia de los bancos extranjeros en México son mucho más grandes que en otras partes del mundo? ¿Por qué las utilidades voluminosas provienen del cobro de comisiones al consumo, sobre todo en tarjetas de crédito? ¿Por qué las comisiones bancarias en sí representan el 35% de los ingresos de los intermediarios? ¿Por qué los créditos hipotecarios siguen siendo tan caros? A menos de que seas Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, y conozcas a un contratista que te dé un préstamo no bancario con una tasa de interés del 5% y ni siquiera cobre el cheque con el cual le pagas, o lo cobre un año después, justo cuando va a salir la nota en el periódico sobre esa transacción. La explicación oficial que nos dan es por las crisis bancarias del pasado, pero como lo dice la propia Comisión de Competencia, hay otra razón por la que un mercado que dice ser competitivo no ofrece mejores condiciones a quienes tienen acceso a él. La mala regulación, la protección, la colusión entre los bancos y mientras tanto el servicio malo y caro que padecemos los usuarios, ustedes y yo. ¿O acaso les gusta ir al banco? Ahí está el ejemplo de la telefonía y el teléfono del internet. A ver, alcen la mano las personas a las cuales se les haya ido el internet en el último año. Aquí sí voy a ver todas las manos. A mí también el año pasado se me fue el internet por 3 días y para alguien que trabaja usando el internet pues era dramático. Y yo hablaba a Teléfonos de México horas y horas y finalmente en un acto de provocación, y lo reconozco, mandé un tweet que decía: oye, @Telmex soluciona, ¿vas a venir a arreglar mi internet? Este es el número de folio. ¿O quieren acaso otro artículo crítico contra Carlos Slim? Bueno, furor en las redes sociales. La mitad de mis 2 millones de seguidores se indignaron que cómo era posible que yo usara mi púlpito para amenazar al hombre más rico del mundo. Y me bautizaron como Lady Telmex. Y la otra mitad de mis seguidores me apoyó, seguramente porque tenían muy mal internet. Y en lugar de rechazar el apodo, lo asumí, dije soy Lady Telmex y como tal hice una encuesta vía Twitter. Me contestaron 7,000 personas, ya quisiera Reforma tener 7,000 personas que respondan a una encuesta. Y a quienes respondieron les pedí que hicieran algo que les voy a pedir a ustedes también cuando regresen a su casa esta noche, que midan la velocidad de su internet. Es muy fácil hacerlo. ¿Y qué van a descubrir? Que la velocidad por la que ustedes están pagando no es la velocidad que reciben. Piensen en cuánto les toma bajar una película o subir fotografías. Y eso, imagine, yo lo bauticé como robo hormiga, pero es robo mastodonte, porque reproduzcan eso a nivel nacional, y he ahí un ejemplo evidente de rentismo. Un mercado donde después de más de 10 años de supuesta apertura a la competencia, Teléfonos de México sigue siendo el actor dominante, el servicio sigue siendo malo y los precios siguen siendo altos. Y nos dicen los reguladores que sí, el proceso falló, que el consumidor no se benefició, pero pues quizá ahora con la llegada de AT&T, 20 años después de la privatización de Teléfonos de México, quizá haya competencia y mejor servicio.
Pero la realidad es que durante esos 20 años el gobierno claudicó, el gobierno dejó de intervenir para promover la competencia, el gobierno dejó de proteger al consumidor. ¿A quién sí protegió? A Carlos Slim. Y habrá personas aquí que digan, bueno, Denise, pero ¿por qué lo criticas si provee empleo? Señoras y señores, ¿cuántos empleos estaríamos creando si estuviéramos creciendo al 10% anual? Cosa que no podemos hacer por esos cuellos de botella en telecomunicaciones y otros sectores. Y habrá quienes digan, pero Denise es el Bill Gates mexicano, que ha sobresalido gracias a su extraordinario talento empresarial. Alce la mano la persona aquí que me diga cuál es la innovación tecnológica que ha hecho Teléfonos de México desde su privatización hace más de 20 años. Pues no hay una sola mano alzada porque no hay una sola innovación. Pero ¿en qué encarnación del iPhone vamos? En el 6. Y cuando salga el 7 va a ser un teléfono que en su tiempo libre raye zanahorias y dé masajes faciales. ¿Y por qué va a hacer eso? Porque mientras yo estoy hablando aquí, en Apple están innovando. ¿Y por qué están innovando? Porque ahí está Samsung y Nokia y todas las otras compañías que están pensando cómo hacer un teléfono mejor, que haga más cosas y que cueste menos. Eso en México no ha sido posible. La innovación producto de la competencia por la inexistencia de la competencia en sectores clave. Inexistencia de la competencia que ha producido ese rentismo. Y el rentismo extendido, ¿qué hace? Acentúa la desigualdad. Imagínense esa mujer pobre indígena de Chiapas que tiene que caminar 5 kilómetros para encontrar el único teléfono público en su zona, y de ahí le habla a su hijo, ya probablemente migrante, mesero en Los Ángeles, y esa llamada le cuesta 10 pesos el minuto. Cada familia sentada aquí transfiere 75,000 pesos anuales a sectores dominados por monopolios. Los pobres de este país pagan 40% más de lo que deberían en servicios básicos como telefonía. Y los actores dominantes, los jugadores dominantes en esos sectores de los que hablé, y son muchos más: medicina, huevo, pollo, pan industrializado, etcétera. ¿Qué hacen en su sector? Pues altas barreras de entrada para que nadie ingrese, para que nadie compita, inhibiendo la innovación y por ende el aumento de la productividad. Y eso explica por qué nos estamos quedando rezagados en un mundo cada vez más competitivo, más globalizado. Pero peor aún, la concentración de la riqueza y del poder político en estos jugadores dominantes con demasiada frecuencia se traduce en ventajas injustas, captura regulatoria, como lo que acaba de demostrar el IFETEL, y políticas públicas que favorecen intereses particulares. Peor aún, convierte a los diputados y a los senadores, supuestos representantes nuestros, en empleados de las personas más poderosas del país. A ver, yo les pregunto, ¿quién gobierna en México? ¿Televisa o el IFETEL? ¿La Secretaría de Comunicaciones y Transportes o los concesionarios de la Autopista del Sol? ¿La Comisión Nacional Bancaria o los bancos que se rehúsan a cumplir con las obligaciones de transparencia que la ley les exige? ¿La Secretaría de Educación Pública o el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, beneficiario de las transferencias más opacas del presupuesto federal, según la ONG México Evalúa? ¿Quién gobierna? ¿La Comisión de Competencia o los monopolistas? ¿El gobierno o una serie de intereses que no logra contener? Eso, y no la caída en los precios del petróleo, es lo que nos está condenando al subdesempeño crónico. Y una y otra vez el debate sobre cómo promover el crecimiento se encuentra fuera de foco. El meollo detrás de nuestra mediocridad se halla en nuestra estructura económica. Imagínense un triángulo con los beneficios concentrados en la punta. Una pirámide demasiado pesada en la punta, demasiado top heavy. Una pirámide en donde unos cuantos se dedican a la extracción de rentas,
una estructura de complicidades y colusiones que el gobierno permite y del cual también se beneficia, convirtiendo a los ciudadanos de este país, o sea, a los que estamos en la base de la pirámide, en naranjas, porque yo, al igual que ustedes, soy una naranja. A mí, al igual que ustedes, todos los días alguien me exprime. Me hace un cobro excesivo, o me impone una tarifa exorbitante, o me cobra una comisión injustificada, o me obliga a aceptar un servicio malo y caro en un contexto en el que no tengo otras opciones, ya sea Telmex o Scotiabank o Citigroup o la Comisión Federal de Electricidad o algún Afore o algún notario, también monopolio, ya sea alguien de apellido Slim o tantos otros que pululan por la economía política del país, y cual cítrico me exprimen el jugo, me sacan la pulpa, succionan el zumo, elaboran una multimillonaria naranjada con mi dinero y con el de ustedes, y celebran su más reciente aparición en la lista Forbes. Ustedes y yo somos víctimas de una economía oligopolizada, y si se llevan algo de esta conferencia, aparte de la indignación creativa, recuerden estas cifras. Una economía en la que 3 bancos dominan los servicios financieros, 2 empresas controlan los canales de televisión abierta, una empresa controla la red de conexión telefónica, 2 grupos empresariales controlan la distribución de gas LP, 2 empresas controlan el mercado del cemento, una empresa controla 2/3 de la producción de harina de maíz, 3 empresas controlan la producción de pollo y huevo, 2 empresas controlan el 80% del mercado de la leche, 3 empresas dominan el mercado de carnes procesadas, una empresa controla la distribución de pan industrializado y 2 empresas controlan la distribución de medicamentos. ¿Qué hacen esos jugadores en sus sectores dominantes? Pues básicamente lo que se les da la gana. Coluden, controlan, abusan y expolian, creando un país de reyes y de pobres, de ganadores y perdedores. Carlos Slim, que coexiste con 23 millones de personas en este país que no tienen dinero suficiente al día para comer. Un país con una subclase permanente, donde crece el ingreso per cápita, pero se estanca la tasa de pobreza. Como revela el último estudio de Gerardo Esquivel sobre la desigualdad en México, escrito para Oxfam, también por favor llévense estas cifras, porque esto no puede seguir así. Al 1% más rico le corresponde el 21% de los ingresos. El 10% más rico concentra el 64.4% de la riqueza del país. La riqueza de los millonarios creció en 32% entre 2007 y 2012 y excede por mucho el crecimiento de fortunas en otras partes del mundo. De los 16 multimillonarios mexicanos más importantes, en el 2002 su riqueza representaba el 2% del Producto Interno Bruto. En 2014 ese porcentaje creció al 9%. Y en los 4 primeros lugares están hombres que han hecho su fortuna a base de concesiones por parte del Estado. O sea, no hay forma más fácil ni rápida de volverse rico en este país que siendo concesionario de un bien público, ya sea el espectro radioeléctrico, una carretera, un partido político. ¿Y por qué están ahí? Por falta de regulación, por exceso de privilegios fiscales. Mientras el PIB per cápita crece a menos del 1% anual, la fortuna de los 16 mexicanos más ricos se multiplica por 5. Beneficiarios de la falta de impuestos a las ganancias del capital en el mercado accionario, de la ausencia de impuestos a las herencias, beneficiarios de este capitalismo de cuates subóptimo que premia a los cuates mientras exprime a la población. México, un país de ganadores donde siempre ganan los mismos, desatando con ello una sociedad violenta y polarizada.
una democracia de baja calidad capturada constantemente por intereses que colocan la política pública a su servicio, un país con forma de pirámide donde en la base apenas 1 de cada 5 mexicanos puede catalogarse como no pobre y no vulnerable. ¿Y cuál es el problema? La solución nos dicen es que el neoliberalismo ha creado esta concentración de la riqueza. No es un asunto de mercados neoliberales rapaces, sino de mercados oligopolizados y manipulados ineficaces. Y así no puede haber crecimiento económico. Así no se puede dar un crecimiento del 7-10% en el contexto de un Estado que carece de credibilidad y mecanismos institucionales para regular monopolistas, proveer equidad, rendir cuentas sobre casas blancas y grupos SIGA y licitaciones opacas y adjudicaciones amañadas. Todo esto obstaculizando el progreso, bloqueando políticas fiscales progresivas, acentuando la desigualdad, impidiendo el surgimiento de un Estado que proteja derechos en lugar de comprar clientelas, impidiendo un Estado, que es el que necesitamos, que imponga de tajo, como lo hizo Australia, una política de competencia integral que llevó al crecimiento del PIB en 4% en ese país en menos de 3 años, políticas de competencia desmantelando monopolios para desatar la innovación, la productividad y con eso el crecimiento económico. Segundo eje de mi supuesta campaña presidencial. No sé si ustedes recuerden, en su primera campaña, Bill Clinton mandó colocar en su cuarto de guerra un enorme letrero que decía: "Es la economía, estúpido", para que todos los miembros de su equipo se centraran en el tema fundamental, que era la economía. Pues, ¿qué tendría que haber en cada oficina de cada funcionario público del gobierno de Enrique Peña Nieto? Un letrero similar, pero que dijera: "Es la corrupción, estúpido". Porque un tema que antes era subsidiario se ha vuelto normal, porque un tópico que antes no afectaba a la credibilidad del gobierno ahora lo hace. Lo que está paralizando, acorralando y desacreditando al gobierno de Peña Nieto es la corrupción. La corrupción gubernamental como un ácido corrosivo que corre por las reformas estructurales, impidiendo que progresen, bloqueando, obstaculizando lo prometido y lo que se podía haber obtenido. Según una encuesta reciente, 70% de los mexicanos creen que todos en el gobierno son corruptos. Dentro del sector privado, 39% admite que ha tenido que hacer pagos irregulares para obtener o influenciar el contenido de leyes, política pública y regulación. Entre los auditores internos del gobierno, 60% reconoce que enfrenta continuamente actos de corrupción en las áreas que vigila. Entre la población, 62% responde que ha tenido que pagar una mordida para resolver algún problema. La corrupción nace y florece en esas áreas oficiales donde hay que tomar una decisión, ya sea en las cortes, en las licitaciones, en las aduanas, y rara vez es denunciada porque el 77% de los mexicanos piensa que nunca será sancionada. Y todo esto tiene efectos cada vez más onerosos para el país. La corrupción está vinculada con menores niveles de crecimiento del PIB, limita los beneficios de la liberalización comercial, hace más difícil atraer la inversión extranjera, produce una propensión a crisis monetarias y financieras porque las decisiones se toman no en función de una lógica económica, sino de una lógica política. La corrupción desvía recursos de donde tendrían que estar, en las escuelas, en los hospitales, en los caminos. Según un análisis reciente de la ONG México ¿Cómo vamos?, la corrupción le cuesta 2% del PIB anual a este país. La corrupción engendra una crisis de confianza en el gobierno, una pérdida de credibilidad, una desilusión muy grande de los mexicanos con su país y consigo mismos.
¿Y cómo ha reaccionado el gobierno de Peña Nieto a esta crisis de corrupción? Pues de manera ineficaz, de manera tardía, subestimando los problemas, tratando de taparlos, porque el escándalo de la Casa Blanca o de la casa en Malinalco son temas definitorios para México. No tienen que ver con que si la primera dama es una actriz extraordinaria que se merecía un bono de $10 millones para dejar de trabajar. Tiene que ver con conflictos de intereses permanentes entre el gobierno y sus cuates, entre una televisora muy poderosa y el poder político. Tiene que ver con la forma en la que bienes públicos son licitados y concesionados. Estos escándalos tienen que ver con la forma en la cual se usa y se comparte el poder económico y político en México, de forma discrecional, de forma irregular, porque el PRI y de paso todos los otros partidos siguen creyendo que sí, es la corrupción, estúpido, pero no como una demanda de cambio, sino como una forma de gobernar. Y por eso no tenemos todavía un sistema nacional anticorrupción. Y por eso hago la predicción, no va a haber en este país jamás un fiscal independiente. ¿Por qué están cayendo presidentes en otros países y se están investigando a expresidentes? Porque hay un poder judicial autónomo con fiscales autónomos. México nunca ha tenido esto. Cargamos entonces con el peso de una fragilidad institucional muy grande, la ausencia de un sistema que pudiera combatir conflictos de interés, que en México ni siquiera son conflictos. Un sistema que podría investigar, exigir que la primera dama presentara su declaración de impuestos para saber si recibió de manera legítima ese ingreso con el cual pagó la casa. El que no podamos hacerlo, ese es el verdadero escándalo. Y durante demasiado tiempo la clase política de este país ha evadido el escrutinio, ha acumulado privilegios. La corrupción se ha vuelto más extensa desde que llegó la democracia, paradójicamente. La lógica de la democracia es que mientras haya más pluralismo, habrá más contrapesos. El pluralismo genera la participación ciudadana, la gente denuncia las prácticas corruptas, pero eso no ha ocurrido en México, porque el pluralismo per se no lleva a combatir la corrupción si no existe el Estado de Derecho e instituciones sólidas que garanticen la justicia. Y ese no es el caso en México hoy. A la mesa le faltan patas, le faltan los contrapesos. Lo que hemos hecho es democratizar la corrupción, descentralizarla. Antes el dinero público lo controlaba básicamente el Poder Ejecutivo. Hoy ese dinero fluye al Congreso, al Poder Judicial, a los partidos políticos, a los medios, a los columnistas. Y ese dinero es usado para comprar votos y poder e influencia. La corrupción ha sido exportada al poder legislativo y al poder judicial. Y conforme el abuso se vuelve más evidente, ¿de qué nos hemos dado cuenta? Que no tenemos los correctivos institucionales para lidiar con ella, que la clase política no permite investigaciones serias, independientes. A ver, alce la mano la persona que me pueda decir aquí quién ha sido una figura política de alto nivel, investigada, enjuiciada y encarcelada en este país en los últimos 10 años. Entonces, ante esto, el presidente argumenta que la corrupción es un tema cultural. Yo estoy en absoluto desacuerdo. Si yo pensara esto, no estaría aquí, estaría en mi casa horneando galletas, porque eso implicaría que México es incambiable. Y le pediría al último que saliera de la habitación que apagara la luz. La corrupción es un problema institucional, señoras y señores. Se vuelve cada vez más lacerante porque no tenemos lo que deberíamos tener. ¿Y qué deberíamos tener? ¿Y qué propondría yo? Límites claros al poder público, absoluta transparencia con respecto a decisiones
del gobierno federal, estatal y municipal, desempeño y resultados evaluados de manera independiente y sanciones eficaces y no políticamente sesgadas a quienes participan en actos de corrupción. Ahora, añádanle a este cóctel de la falta de crecimiento y la corrupción la inseguridad que se ha vuelto nuestra rutina común. Hela ahí la macabra puntualidad de la muerte. 6 fosas descubiertas por día en Guerrero. La macabra puntualidad de la muerte en Michoacán, en Tamaulipas, en Guerrero, y como Ayotzinapa reveló, el Estado mexicano ha demostrado ser incompetente ante el crimen organizado que protegió durante tanto tiempo. Y las ramas más indispensables de gobierno de este país, los procuradores, las cortes, la policía, argumentan, presentan, exhiben su disfuncionalidad todos los días. Como dice Mauricio Merino en su último libro, el problema para México no es solo salvar a la democracia, es salvar al Estado para que pueda cumplir con la función de seguridad que le corresponde. Porque los números sobre la criminalidad en México son los más alarmantes de América Latina. Según Latinobarómetro, 40% de los mexicanos dice que ellos o alguien de su familia han sido víctimas del crimen en el último año. La inseguridad le cuesta 1 punto del PIB al país anualmente, según JP Morgan. Y la impunidad continúa, aunque nadie quiera hablar sobre eso. Pero yo sí quiero hablar sobre el hecho de que aprobamos un Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay que aplaudirlo porque introduce los juicios orales, pero hay que lamentar el hecho de que no lidia con un problema fundacional que explica por qué no tenemos Estado de Derecho, que es la policía. Vivimos en un país en el cual, si eres víctima de un crimen, a la última persona que le hablas es a la policía. Nada más dimensionen la gravedad de lo que acabo de decir. Y como no reformamos a la policía, ¿qué va a ocurrir? Pues continuará lo que viene ocurriendo desde hace décadas. Personas que son aprehendidas y después torturadas, procesos de interrogación que no son supervisados o están estandarizados, policías mal entrenados, procesos para obtener, para identificar a criminales que no siguen las mejores prácticas internacionales. Tenemos ya reglas muy claras para los jueces, pero no reglas para la policía. Y en Michoacán y en Guerrero la policía es el problema. Las cortes son el problema. La ausencia del Estado de Derecho es el problema. Lugares donde no gobierna el gobierno, sino la familia o los caballeros templarios o los Zetas o guerreros unidos, y donde en lugar de hablarle a la policía, la población prefiere un cartel o un grupo criminal que asegure la paz social. Historia tras historia de secuestros, tortura, corrupción, historia tras historia de lo que implica vivir en un estado de sitio, a pesar de 50,000 soldados en las calles y 20,000 policías federales en las carreteras. A pesar de eso, 27,000 desaparecidos y más de 100,000 muertos en los últimos años. La democracia trajo consigo el fin de la paz mafiosa que el PRI había creado. Pero ahora lo que enfrentamos es un vacío de poder que el gobierno no llena, y ante la incapacidad del gobierno municipal, estatal o federal, ¿quién llena ese vacío? El crimen organizado. Y de ahí que apoyo la legalización, la despenalización del uso recreacional y medicinal de la marihuana, porque creo que incidiría al menos a quienes encarcelamos y liberaríamos a la policía para abocarse a aquello a lo cual tiene que abocarse. Pero no podemos seguir peleando esta guerra como la estamos peleando. Tendríamos que pelearla con mucha más inteligencia, como lo ha sugerido mi colega Edgardo Buscaglia del ITAM. Y eso entrañaría una estrategia financiera para confiscar los bienes
de quienes cometen crímenes. Y una cruzada nacional en la que participemos todos para combatir la corrupción donde quiera que se encuentre, en las cortes y en las presidencias municipales y en las gubernaturas y en cada corredor del poder en este país. Y paso a mi tercer eje, porque los buenos gobiernos se construyen a base de buenos ciudadanos, y yo no podría ser una buena presidenta sin buenos ciudadanos. ¿Y quiénes son los buenos ciudadanos? Los que, como dice Günter Grass, viven con la boca abierta. Y lo que le ha ocurrido a este país en términos de su ciudadanía ha sido presenciar el pesado silencio de la gente buena. Los ciudadanos no han sido capaces de crear una agenda que sacuda a los partidos políticos de su complacencia. Hay una larga lista de heroísmos locales e individuales de personas como Lidia Cacho y Carmen Aristegui, y de investigaciones del CIDE y de Mexicanos Primero. Ha habido movimientos estudiantiles que exigen competencia y profesionalismo en el periodismo, pero todo esto ha sido insuficiente, porque los actores fundamentales siguen siendo los mismos, y porque espero que ahora sí les quede claro que un voto por el PRI fue un voto por el pasado. Y entonces tenemos que seguir exigiendo, caminar la ruta de lo insuficiente hasta que se vuelva suficiente. Usar las redes sociales como un mecanismo para que fluya la información que las televisoras y crecientemente los medios callan. Demandar respeto, conciencia, libertad. Declarar que los ciudadanos están hartos de la falta de respeto a su inteligencia de instituciones como la PGR, que sigue insistiendo a pesar del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que los 43 estudiantes fueron entregados a Guerreros Unidos e incinerados en el basurero de Cocula, una verdad histórica que ha resultado ser una gran mentira histórica. Demandar que las televisoras dejen de pasteurizar la realidad nacional, demandar que los partidos políticos dejen de tener ese monopolio obstinado y corrupto sobre nuestra vida política. En otras palabras, transitar a la vida activa como ciudadanos de tiempo completo, recuperar espacios públicos que han sido arrebatados. Y ahí es donde yo cifro mi esperanza, no en el momento mexicano, no en las reformas estructurales, sino en la narrativa que están empezando a escribir los ciudadanos, los que han tomado las calles, los que siguen protestando, los que noche tras noche se unen conmigo al pase de lista, los que se han vuelto ciudadanos obsesivos, como los llama el artista disidente Ai Weiwei, los que no paran de protestar, los que no paran y se suman al reclamo que hiciera Alejandro González Iñárritu aquella noche de los Óscares, la demanda de que los mexicanos tengan el gobierno que se merecen. Ciudadanos entonces que sepan crear contextos de exigencia para que el 3 de 3 sea ley, para que le quiten el registro al Partido Verde, para que haya una Suprema Corte sin cuotas y sin cuates, y para que aprendamos a movilizarnos, a cabildear, a diseñar legislación, a construir coaliciones, a proponer y a elegir candidatos independientes que puedan sacudir al sistema. Y quizá haya personas aquí que digan, pero ¿eso de qué sirve? Nuestra participación no haría la diferencia. Según Fernando Sabater, los ciudadanos preferidos de cualquier gobierno son los idiotas, los que declaran con fatuidad: yo no me meto en la cosa política, pues porque
no importaría, mi participación no tendría impacto, pues los idiotas gobiernan porque otros idiotas los eligen. Y yo no estaría dispuesta a gobernar a un país de idiotas. Yo quisiera gobernar un país de ciudadanos con inteligencia libre. Y quienes son escépticos ante la posibilidad ciudadana de transformar, pues miren la historia de la humanidad. Comprendan que cada cambio, cada movimiento, cada innovación social empezó con un grupo de amigos o amigas, en este caso Ninfa y yo, obsesionadas con ideas que parecían imposibles en ese momento. La idea imposible de que México puede y debe ser gobernado mejor y que sus ciudadanos pueden saber la verdad. La idea imposible de la rendición de cuentas. La idea imposible de que el gobierno combata la corrupción en vez de albergarla. La idea imposible de que la democracia sirva a sus ciudadanos y no solo a sus partidos. La idea imposible de que la policía proteja e investigue en lugar de secuestrar y extorsionar. Ideas que yo sé parecen imposibles en México hoy. Tan imposibles como en algún momento lo parecieron la abolición de la esclavitud y el matrimonio homosexual y la legalización de la marihuana y el derecho a decidir y el sufragio femenino y que un presidente estadounidense fuera africano-americano. La desobediencia ante ideas que parecían imposibles es lo que hace la historia, es lo que lleva al progreso. Y esa es la sociedad que yo querría ver como presidenta de este país. Una sociedad que se organiza y que sabe cómo hacerlo, no como lo hace a veces de mala manera en Guerrero y en Oaxaca, demostrándonos que tenemos mucho que aprender. Y hay personas aquí y en el resto del país que se van a quejar de la movilización ciudadana y la exigencia ciudadana, que criticarán a quienes bloquean las calles, como lo hizo Martin Luther King durante una década. Pero la protesta, como yo la he experimentado y la apoyo, puede ser hermosa porque altera las rutinas del tiempo y el espacio, haciendo que lo imposible se vuelva posible. La protesta y la exigencia son hermosas porque provienen de un buen lugar, de aquí, de este músculo terco que es el corazón humano, cualquier corazón humano, como lo describía Woody Allen. Ese lugar que debería recordarnos diariamente que los ciudadanos de este país tienen derecho a protestar y exigirle a un gobierno que no se merecen. Y memorizarse esas frases, la frase de Martin Luther King, la que más me gusta, que el arco moral del universo es muy largo, pero eventualmente se dobla hacia la justicia. Justicia para los 43 estudiantes de Ayotzinapa, justicia para los 22 asesinados vía ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, justicia para los más de 26,000 mexicanos desaparecidos. Mi candidatura presidencial, en broma, estaría dirigida en esa dirección, un tributo a ellos y un pequeño esfuerzo por doblar ese arco moral del universo en su dirección y en nuestra dirección. Pero esa tarea no me tocaría solo a mí, es enorme e involucraría a cada persona sentada en esta habitación, a cada persona que en lugar de quejarse en la oscuridad, parafraseando a Eleanor Roosevelt, prefiere encender una vela, que la encendería conmigo, la encendería con quienes creemos que México tiene la posibilidad de cambiar, a pesar de toda la evidencia de lo contrario. Nuestro amplio, melancólico, bello país, ese país descrito
en el poema Alta Traición, de ríos y campos enfermos de amapolas y montañas espigadas de magueyes. Yo pienso en nuestro futuro, el grano de trigo, el amplio corazón mexicano de piedra y aire. Pienso en lo que hace que personas como yo y Ninfa y las mujeres que estuvieron aquí esta semana crean en el patriotismo, en la justicia social, en la participación creativa, en los derechos individuales, en lo que va más allá de el cinismo de los hombres fríos con ojos de tezontle y granito, muchos de ellos sentados en el Senado. Pienso en las decisiones diarias de mexicanos extraordinarios que conozco, como Alejandro Solalinde, que brincan y saltan y se mueven, paralizando el ruido mediocre de las calles, llamando la atención a aquello que nos aqueja. Voces de esperanza, de progreso, voces para pelear contra el miedo, la corrupción, la impunidad, el abuso, nuestro río de fatigas. Voces para entender que el verdadero despertar de México no se encuentra ni en una líder providencial, ni en 11 reformas estructurales, sino en el desmantelamiento del viejo sistema autoritario y el surgimiento de nuevos códigos de conducta ciudadana. Un frente unido para impedir el regreso de lo peor del pasado. Una coalición ciudadana para mantener los ojos bien abiertos. Insisto, la tarea es herculeana y nos toca a todos. Y yo estoy aquí con más determinación que nunca, dispuesta a pelear con lo único que conozco, con las palabras, y afiliada al único partido que conozco, que es el de nosotros. Y quizá termino este destape presidencial con un dejo de romanticismo, pero pienso en México y pienso en más que Ayotzinapa y la Casa Blanca y el préstamo de Luis Videgaray. Pienso más bien en mi hija Julia, estudiando ahora en Yale, en su loco rizado pelo mexicano. Pienso en la nostalgia por Carlos Fuentes y Carlos Monsiváis y Germán Dehesa, que tan buena huella dejaron. Pienso en la urgencia que yo y tantos sentimos por la justicia y la dignidad para todos. Pienso en cómo se pone el sol sobre las olas en San Pancho, un minúsculo pueblo al norte de Punta Mita, donde espero que algún día esparzan mis cenizas. Pienso en el sonido del organillero caminando por las calles de la Condesa donde vivo. Pienso en cada comida que he tenido en mi restaurante favorito, Dulce Patria. Pienso en lo que es andar en bicicleta los domingos por el Paseo de la Reforma entre las señoras gordas haciendo aeróbics. Pienso en el riesgo de perder nuestra casa, nuestra patria, y aquellos que están padeciendo ese destino en lugares como Michoacán y Guerrero. Y pienso en la oportunidad de recuperarla, de obtener lo que Rosario Castellanos quería, que la justicia se sienta entre nosotros. Creo que es muy emocionante ser mexicano en este momento, aunque uno tenga que coexistir con el regreso del PRI y todas sus implicaciones. Yo agradezco esa dádiva. No creo que seamos incambiables, no creo que seamos inamovibles, no creo que seamos inferiores a nadie, ni que nos merezcamos menos. Somos de la región más transparente del aire. Venturosamente somos de México.